responsabilidad, como su nombre lo indica, va a estar debidamente limitada al capital aportado. Y por lo tanto, derivado de estos límites que se le impone a la responsabilidad de esta sociedad, en el caso de que la sociedad en el desempeño de sus funciones o en el desempeño de su objetivo o de su objeto contraiga algunas deudas, pues va a responder con el patrimonio de la empresa limitada. En ningún momento va a solicitar o va a tocar el patrimonio de los socios, ¿verdad? Por eso nos dice, por lo tanto, en el caso de que se contraigan deudas, no responde con el patrimonio personal de los socios, sino al aportado en dicha empresa limitada, ¿verdad? Entonces, esa responsabilidad limitada que se le otorga a esta sociedad nos deja claro, ¿verdad?, que todos los socios que pertenezcan a la misma van a llevar a cabo sus aportaciones, van a brindar sus aportes, pero se van a ver obligados a responder por las obligaciones sociales de la misma únicamente hasta el límite de sus aportes. No deberán de tocar el patrimonio de los socios, sino que todas aquellas deudas contraídas por la sociedad en el desempeño de sus funciones se van a cubrir con el patrimonio de la empresa o de la sociedad limitada. ¿De acuerdo? Vamos tomando nota, por favor, de lo que es la sociedad de responsabilidad limitada. Esta es una conceptualización doctrinaria. Más adelante vamos a poder conocer el fundamento legal y la descripción que tenemos también de la sociedad de responsabilidad limitada en nuestro Código de Comercio de Guatemala. Así que tomamos nota. Muy bien, continuamos entonces. ¿Por qué la responsabilidad es limitada? Como ya lo leímos y ya lo explicamos en la diapositiva anterior, vamos a decir que la responsabilidad de la sociedad de responsabilidad limitada, que parece redundante, ¿verdad? Pero es lo que estamos explicando de por qué la responsabilidad es limitada en esta sociedad. Vamos a decir que se presenta como una sociedad de tipo capitalista. Recuerden que cuando hablábamos de las sociedades mercantiles, pues hablamos que habían diferentes em, clasificaciones de las sociedades mercantiles y dentro de ellas pues podíamos ver lo que es la sociedad de capital o la sociedad capitalista, ¿verdad? Y no cabe duda que la conceptualización de la responsabilidad limitada nos ha indicado, ¿verdad?, que es una sociedad de tipo capitalista en la que el capital con el que se va a conformar esta sociedad va a estar dividido en participaciones sociales, es decir, que la cantidad que cada uno de los socios aporte se le va a considerar como una participación social. Y el capital de la sociedad de responsabilidad limitada se va a integrar por las aportaciones de todos los socios, quienes no responderán personalmente de las deudas sociales. No van a responder personalmente de las deudas sociales. Hola Omar Valenzuela, mucho gusto. Hola Marlen Casasola, qué bueno que ya se están conectando. Entonces aquí, ¿verdad? Nos va a estar reiterando, en cada una de las diapositivas vamos a estar reiterando por qué es la responsabilidad limitada, hasta dónde va a responder de las obligaciones sociales, la sociedad, el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios, ¿verdad? Entonces, que nos vaya quedando claro, creo que con esas conceptualizaciones es suficiente para entender lo que es la responsabilidad limitada, ¿verdad? Aunque hay algunas excepciones a la regla que vamos a ver posteriormente. Entonces acá nos dice, ¿verdad? Nos hacemos la pregunta, ¿por qué la responsabilidad es limitada? En primer lugar, porque la sociedad de responsabilidad limitada tiene ciertos límites. Dentro de ellos, vamos a ver más adelante sus socios, la cantidad de socios, los aportes son limitados también. Y también es importante mencionar que esta responsabilidad limitada se deriva de que es una sociedad de tipo capitalista y que únicamente va a contar o su patrimonio se va a conformar
por las diferentes participaciones sociales, por las diferentes aportaciones que los socios realizan, ¿verdad? Es por ello que los socios de la responsabilidad o de la sociedad de responsabilidad limitada no responderán personalmente por las deudas sociales, únicamente responderán por sus aportaciones de capital. Hola, Lorena Lorena dice que no puede ingresar a la clase, yo no había puesto atención ahí. Sí, hemos tenido problema con la plataforma, jóvenes, definitivamente. Ha habido problema, no sé si es la señal de internet. Algunos docentes ya reportaron los inconvenientes con la plataforma, pero se ha indicado que la plataforma no tiene ningún inconveniente, que debe ser problema de internet o problema de los aparatos que estén utilizando, ¿verdad? Ya sea un teléfono móvil o puede ser una computadora de escritorio o una computadora portátil. Entonces es importante, ¿verdad? Que le recomienden ahí a la compañera, gracias Giovanni, eh, que cierre todo, ¿verdad? Y que vuelva a ingresar, recordando siempre que se deben de ingresar con su correo institucional, porque a veces tenemos abierto algún otro correo, entonces eso nos bloquea el ingreso a la plataforma, ¿verdad? Entonces ahí suplicarle a los compañeros que puedan orientar a los demás que las formas que hay para poderse conectar. Otra recomendación también podría ser que intente entrar desde otro navegador, ¿verdad? Porque a veces utilizamos Chrome y también se puede entrar desde Mozilla Firefox o de Internet Explorer. Y hay otro que se llama Microsoft Edge, creo yo. Entonces hay diferentes exploradores de los cuales se puede ingresar, ¿verdad? Dice, el lunes no pude ingresar a ningún, deben de reportar vía correo. En la semana 7 también le están comentando ahí los compañeros. Sí, de verdad que ya se hicieron las recomendaciones desde el día sábado. Yo tuve conocimiento que se consultó indicando que no había ningún problema con la plataforma. Entonces, sí, vamos a tratar de verificar y sí notifíquelo a su sede, ¿verdad? Porque es probable que tal vez haya algo con su carné, ¿verdad? Algo tal vez inhabilitado y no sabemos, podrían estar inhabilitados por falta de pago o algunas otras cuestiones administrativas. Así que intenten y esperemos que se puedan conectar los compañeros que están pendientes, ¿verdad? Entonces ya vimos por qué la responsabilidad es limitada. Ya no lo dijo la primera diapositiva, no la dijo la segunda. Y como les dije, pues conforme vayamos viendo nuestras diapositivas, nos lo va a ir reiterando y reiterando. ¿De acuerdo? Entonces tomamos nota de por qué la responsabilidad es limitada y nos trasladamos a la siguiente. Fundamento legal de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos tomando nota, los que tenemos nuestro código físico, por favor, vamos haciendo las anotaciones, vamos resaltando nuestros artículos respectivos y los que también tienen el control o tienen su código de comercio de forma digital, también lo vamos revisando, ¿verdad? Ya sea en la computadora o donde ustedes se encuentren conectados. Dice fundamento legal de la sociedad de responsabilidad limitada. La sociedad de responsabilidad limitada es la compuesta por varios socios que solo están obligados al pago de sus aportaciones. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que nos recalca el límite que hay dentro de esta sociedad. Por eso el nombre de la misma, ¿verdad? Porque todos los socios están limitados y se ven obligados a pagar únicamente por sus aportaciones. Por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad, ¿verdad? En ningún momento se va a tocar lo que es el patrimonio de los socios, sino que se va a pagar hasta los aportes que cada uno de los mismos han hecho al momento de la constitución de la sociedad. Y dice aquí, ¿verdad? Empieza la primera excepción a la regla. Nos dice y en su caso, la suma que a más de las aportaciones convenga la escritura social, ¿verdad? Es decir, que si en dado caso, al momento de que se constituye o de que se va a crear la sociedad, los socios a través de sus asesores o de sus administradores llegan al consenso o llegan al convenio de que de ser necesario por alguna pérdida dentro de la sociedad, pues sea necesario poder aportar más
de los aportes iniciales, pues establecerán una cláusula especial dentro de la escritura respectiva qué cantidad será y el porcentaje, ¿verdad? Para que podamos hacer esta excepción en cuanto a la responsabilidad y cómo es que va a responder cada uno de los socios dentro de la sociedad de responsabilidad limitada, ¿verdad? Entonces ellos tienen ese límite de responder por las obligaciones sociales únicamente hasta sus aportaciones y todas las deudas contraídas pues se van a pagar con el patrimonio de la sociedad, pero si se establece en la escritura constitutiva que en algunos casos excepcionales se va a poder requerir de los socios alguna otra cantidad o un porcentaje económico para poder solventar algunas deudas, pues deberá de establecerse directamente en la escritura constitutiva de la sociedad de responsabilidad limitada. Y esto lo encontramos en el artículo 78 del Código de Comercio de Guatemala. Artículo 78 del Código de Comercio de Guatemala. Así que vamos tomando nota, por favor. Permítame un segundito. Bueno, entonces ya tomaron nota del fundamento legal. Vamos a continuar. Dentro del mismo artículo 78 del Código de Comercio, encontramos el siguiente párrafo, ¿verdad? Que nos indica las obligaciones sociales. Y aquí también vamos a mencionar lo que se vio en la diapositiva anterior, ¿verdad? Únicamente se responderá con el patrimonio de la sociedad. Las obligaciones sociales, los encargados, los administradores, los encargados del órgano de vigilancia, el órgano de administración, tienen la obligación de llevar los estados financieros o las cuentas contables, perdón, los estados contables de la sociedad y tienen que verificar que las deudas que se han adquirido se puedan cubrir con el patrimonio de la sociedad con el objeto de no perjudicar ni poder requerir algún aporte adicional a los socios dentro de esta sociedad. Por eso vemos en la diapositiva que por las obligaciones sociales responde únicamente el patrimonio de la sociedad y en su caso la suma que a más de las aportaciones convenga a la escritura social, ¿verdad? A través de la cláusula especial que mencionábamos con anterioridad. Entonces, esto también lo encontramos regulado en el artículo 78 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Luego nos trasladamos a la naturaleza del capital en la sociedad de responsabilidad limitada. Recordemos que la sociedad de responsabilidad limitada ya dijimos que es una sociedad de tipo capitalista, ¿verdad? Entonces se va a basar y se va a constituir con dinero en efectivo. Entonces nos indica en esta diapositiva que la naturaleza del capital en la sociedad de responsabilidad limitada estará dividido en aportaciones. Es decir, que cada uno de los socios, al momento de que se constituyan y que decidan crear esta sociedad de responsabilidad limitada, van a llevar a cabo la totalidad de sus aportes. Por eso dice el capital estará dividido en aportaciones que no podrán incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones, ¿verdad? Entonces los socios de la sociedad de responsabilidad limitada son socios capitalistas, ya que ellos otorgan sus aportaciones y al momento de que se tiene ya el dinero en efectivo para constituir la sociedad, no pueden incorporarse estas cantidades de dinero en ningún título de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Recordemos que los títulos de crédito son todos aquellos que llevan incorporado un derecho y una cantidad en efectivo, pero en este caso, cuando hablamos de la sociedad de responsabilidad limitada, únicamente se va a otorgar en efectivo a través de las diferentes aportaciones y en ningún momento podrá incorporarse a títulos de ninguna naturaleza ni denominarse acciones. Qué bueno, Lorena Garzaro, que ya esté conectada, ¿verdad? A veces hay algunos inconvenientes, pero qué bueno que ya esté dentro de la clase.
Lo relacionado a la naturaleza del capital en la sociedad de responsabilidad limitada también lo encontramos regulado en el artículo 78 del Código de Comercio de Guatemala. Entonces vamos tomando nota, vamos haciendo nuestras referencias en nuestro código o si usted lo tiene virtual, lo tiene digital, por favor, ahí van haciendo las anotaciones respectivas. Ahí agradecemos a Diego Pérez que comparte, ¿verdad? Una imagen de lo que es el soporte institucional. Dice, hemos recibido correos de alumnos que han intentado ingresar utilizando el modo incógnito. Puede intentar de esa forma. Saludos cordiales. En tu teléfono o tablet, abre la app de Chrome. En la parte superior derecha presiona más, presiona historial, borrar datos de navegación. Todos los periodos, marca las casillas, presiona borrar datos. Bueno, cuestiones virtuales, cuestiones de tecnología que día a día vamos aprendiendo algo, ¿verdad? Y creo que quizá esto les pueda ayudar a algunos compañeros que han tenido inconveniente con el ingreso a las clases en vivo. Entonces, aquí vemos ya la naturaleza del capital y ahora nos vamos directamente a conocer el término socio, ¿verdad? Podemos observar en la imagen unas manos estrechándose y vamos a definir la terminología socio como que el socio en economía se refiere tanto a aquella persona física o a aquella persona jurídica que ha adquirido obligaciones y derechos sobre una sociedad u organización. Entonces, el socio, vamos a decir en economía o en derecho mercantil, que es aquella persona física. Mire, tomemos nota porque a veces nos confundimos con ello y nos vamos a dar cuenta más adelante cuando hablemos de la cantidad de socios, ¿verdad? Un socio puede ser una persona jurídica y esta persona jurídica puede estar constituida por varios miembros. Entonces, el socio puede ser una persona física o una persona jurídica. ¿Y por qué se le denomina socio? Porque forma parte de una sociedad o de una organización con el objeto de adquirir ciertas obligaciones en primer lugar y también algunos derechos, ¿verdad? Entonces vamos tomando nota de la conceptualización de lo que es socio en materia mercantil o en materia de economía. ¿Listo? Bueno. Vamos ahora con el número de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. Número de socios en la sociedad de responsabilidad limitada. En el artículo 79 del Código de Comercio de Guatemala encontramos regulado y encontramos debidamente establecido el número de los socios de esta sociedad, ¿verdad? Yo les indicaba a algunos compañeros en otras clases, les decía, no sé cómo lo van a tomar, espero no lo tomen a mal, pero no me pregunten por qué, ¿verdad? Pero la ley lo establece. Algunos decían, pero ¿por qué nada más 20? ¿Pero por qué las cooperativas? ¿Pero por qué si hay una asociación de buses, creo que me comentaban en una ocasión, y hay más de esos socios porque recordemos que los socios pueden ser personas jurídicas o personas físicas, y cada persona jurídica comprende un gremio o comprende un conjunto de miembros, ¿verdad? Pero la ley establece que para constituir como corresponde, llenando cada uno de los requisitos establecidos por el cuerpo legal correspondiente, la sociedad de responsabilidad limitada se va a limitar, como su nombre lo indica, no se va a limitar únicamente en las aportaciones, no se va a limitar únicamente en cuanto a las obligaciones sociales, no se limita únicamente en cuanto al patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los socios, sino que también está limitado en cuanto a los socios que
la compone. Por eso podemos observar en pantalla que se nos indica que el número de los socios no podrá exceder de 20. 20 socios para conformar la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos tomando nota, ¿verdad? Porque les indicaba a otros compañeros por qué les coloqué ahí la cantidad en dorado, un poquito grande el número, más grande que las letras, porque a veces sucede que cuando estudiamos tenemos mente fotográfica. Entonces nos recordamos, ¿verdad? Y decimos, sí, yo me recuerdo que eran tales números, en tales colores, o una carátula, o un libro, cómo era la portada. Entonces, por eso quise resaltar este número, que es el número de los socios dentro de la responsabilidad limitada, y lo encontramos regulado en el artículo 79 del Código de Comercio de Guatemala. Así que por favor vamos tomando nota y vamos haciendo las anotaciones respectivas dentro de nuestro Código de Comercio. ¿Listo? Bueno, dudas, sugerencias y comentarios hasta el momento, compañeros, por favor, si hay alguna duda. Hagámoslo de una vez, preguntemos, comentemos, aportemos, si también ustedes tienen algún aporte, si alguien es parte de alguna sociedad de responsabilidad limitada, si alguien conoce algún conflicto o algo relevante que haya sucedido a su alrededor, hablando del entorno social sobre algo relacionado a la sociedad de responsabilidad limitada. Y si no, pues continuamos. ¿Todo bien? Por favor, me indican todo bien en el chat. Bueno. No hay ningún comentario, entonces continuamos. Razón o denominación social. Es importante que sepamos, ¿verdad? Y que tengamos en cuenta que cuando terminemos de hablar de las sociedades mercantiles no vamos a tener ninguna duda sobre la razón o denominación social. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a hablar sobre las sociedades mercantiles, estuvimos mencionando cómo se conformaba la denominación social, cómo se conformaba la razón social, que era diferente también el nombre comercial, ¿verdad? El nombre que las diferentes entidades o las diferentes instituciones, sociedades, empresas, como le denominamos, que al final es una sociedad, ¿verdad? Cómo se constituyó, pues el nombre comercial es el que se pone a la vista del cliente o el que se pone a la vista del público, ¿verdad? La razón social es aquella que va a identificar a la entidad, pero veamos qué dice nuestro artículo 80 sobre la razón o denominación social de la sociedad de responsabilidad limitada. Y este artículo nos indica que la sociedad girará bajo una denominación o bajo una razón social. La denominación se formará libremente, ¿verdad? Y aquí les dan la libertad de poder generar o de poder crear o denominar como quieran su sociedad, pero siempre tendrán que hacer referencia a la actividad social principal, ¿verdad? Entonces, cuando una sociedad de responsabilidad limitada tiene un objeto específico, que así debe ser al momento de su constitución, deberá de consignársele la denominación que ellos quieran o el nombre que quieran otorgarle a su sociedad, pero deberán hacer referencia o consignar directamente la actividad social o el objeto social de la sociedad respectiva. Y esto lo encontramos en el artículo 80 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Solo quiero verificar que todo esté en orden en la transmisión. Estamos bien con audio, video y compartiendo pantalla. Excelente, estamos bien ahí. Muy bien. Entonces, ahí hablábamos de la razón o denominación social, ¿verdad? ¿Listo? Vamos tomando nota, por favor.
Recordemos que la razón social se va a conformar por los nombres de uno de los socios o los apellidos de dos o más socios, ¿verdad? Mientras que la denominación puede ser un nombre imaginario que se le va a consignar, pero en el caso de la sociedad de responsabilidad limitada, es importante que se consigne la actividad social o el objeto social principal de nuestra sociedad. Hola, Ninet Godoy, de cuarto semestre de Derecho. Todo bien, qué bueno que estén ahí atentos y que se encuentren conectados. Bienvenida, Ninet. Luego encontramos lo que es la conformación y leyenda, ¿verdad? Como ya indicamos, pues la razón social se compone de una forma, mientras que la denominación social de otra puede llevar un nombre imaginario o los datos que ustedes consideren o las personas que crean su sociedad pues consideren pertinentes, pero debe de estar claro el objeto de esta asociación o esta sociedad. Luego dice conformación y leyenda. La razón social se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos, ¿verdad? En ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada, las que podrán abreviarse LTDA o CIA LTDA respectivamente. Entonces, miren, pues qué importante es que nosotros sepamos que em, la razón social se conforma por, por el nombre completo de los socios o por los apellidos de dos o más de ellos. En ambos casos, no importa cómo se conforme la razón social, es obligatorio. Miren este principio de obligatoriedad que hay dentro de nuestro Código de Comercio. No está explícito, pero nos habla de esta obligación, ¿verdad? Y dice, en ambos casos es obligatorio agregar la palabra limitada o la leyenda y compañía limitada. Miren, compañía con ñ, las que podrán abreviarse LTDA o CIA LTDA respectivamente. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 80 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Vamos tomando nota, por favor, lo relacionado a la conformación y leyenda. Es importante que mencionemos y que pongamos en práctica y que no omitamos el principio de obligatoriedad en cuanto a la conformación y la leyenda, porque existen ciertas consecuencias por la omisión de este dato importante. Así que vamos tomando nota de la conformación y leyenda para continuar con la clase. ¿Ya? Bueno, dice consecuencias de omisión. Cuando hablamos de las consecuencias de omisión, nos referimos al mismo artículo 80 de nuestro Código de Comercio de Guatemala, porque ahí en el siguiente párrafo nos indica, ¿verdad? Y nos deja ver claramente que si se omiten esas palabras o si se omiten esas leyendas dentro de la razón social, los socios pierden ese derecho que tienen de responder limitadamente por las obligaciones sociales, de responder únicamente por las aportaciones capitalistas que los mismos realicen. Y nos dice que al omitirse estas palabras o al omitirse estas leyendas, pues lamentablemente los socios de la sociedad de responsabilidad limitada van a responder de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente las obligaciones sociales, ¿verdad? Entonces, como que se les retira ese privilegio de poder responder únicamente con esa limitación de sus aportaciones. Sí, por desconocimiento, aunque recuerden que nadie puede alegar ignorancia de la ley,
pero por desconocimiento, por falta de asesoramiento, por realizar los trámites de forma prematura o con mucha premura, entonces olvidan u omiten consignar las palabras limitada o compañía limitada o de forma abreviada, como lo permite el artículo 80 en su primer párrafo, ¿verdad? Que sería LTDA o CIA LTDA, pues los socios se les retira ese derecho o ese privilegio que tienen de poder responder únicamente con el patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada y deberán de responder lamentablemente de forma subsidiaria, ilimitada y solidariamente de todas aquellas obligaciones que se deriven de las deudas adquiridas dentro de la sociedad, ¿verdad? Y podemos decir, ahí siempre surgen dudas como, ¿qué pasa si los socios no quieren pagar? ¿Qué pasa si se considera que no están obligados o que se les está vedando o vulnerando algún derecho? Pues es clara, ¿verdad? La ley es clara en mencionar este párrafo donde nos indica de la omisión de estas leyendas. Entonces, tanto los administradores como los socios, como el notario que va a autorizar la escritura de constitución, tienen que tener clara, ¿verdad?, la conformación y la leyenda que va a llevar la sociedad respectiva para no caer en estas omisiones y no poder contraer estas responsabilidades innecesarias que van a perjudicar definitivamente a los socios que conformen la sociedad de responsabilidad limitada. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 80 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Llegamos a la mitad de nuestro periodo, llevamos aproximadamente 42 minutos, entre 40 a 42 minutos de clase. Vamos a tener nuestro breve receso, vamos a estar al pendiente de que no se nos corte la transmisión, porque a veces Meet nos quiere sacar. Aunado a ello, pues los problemas que tenemos de señal de internet y de problemas de plataforma. Entonces, vamos a tener nuestro breve receso. Son las 6 con 13 minutos, vamos a estar de vuelta a las 6:24. A las 6:24 nos volvemos a conectar para continuar hablando de los temas o las generalidades de lo que es la responsabilidad limitada dentro de una sociedad mercantil o hablar, ¿verdad?, el tipo de sociedad de responsabilidad limitada. Así que tenemos un breve receso de 10 minutos, a las 6:24 nos conectamos. Dudas, sugerencias y comentarios al correo al curso fg049@urural.edu.gt o al grupo de Telegram, ¿verdad? Los dejo un par de minutos, voy a poner a cargar un ratito mi teléfono y espero no nos saque de la transmisión Nos vemos en unos minutos, por favor. Quien va en carretera, espero pueda llegar a su destino y nos conectamos a las 6:24. Muchas gracias. No se desconecten, solo desactiven su sonido un momentito, ¿de acuerdo? Vamos a estar aquí al pendiente de que no nos saque la transmisión.
Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. Como pudimos observar en la diapositiva anterior, hablamos, ¿verdad?, de las consecuencias de la omisión de lo que es la leyenda o la conformación de la razón social o denominación social de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, ahora nos corresponde hablar de lo que es la aportación íntegra del capital. La aportación íntegra del capital, pues se refiere a, ¿verdad?, que no podrá otorgarse la escritura constitutiva de la sociedad mientras no conste de manera fehaciente que el capital ha sido íntegra y efectivamente pagado, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que todas aquellas personas que formen parte de la sociedad de responsabilidad limitada, como sus administradores, sus socios, el notario que colabore con la autorización de la escritura constitutiva, deben de tener presente este requisito indispensable para poder constituir la sociedad de responsabilidad limitada. Es decir, que no pueden constituir, no pueden crear o no pueden generar esta sociedad de responsabilidad limitada hasta que conste fehacientemente que el capital, es decir, la totalidad de las aportaciones de todos los socios dentro de la sociedad, ha sido pagado y que se encuentra en sus manos de forma íntegra, ¿verdad? Y esto lo encontramos regulado en el artículo 81 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Entonces, es importante mencionar que no puede constituirse la sociedad de responsabilidad limitada si no se ha otorgado o si no se ha aprobado fehacientemente que el capital que va a conformar el patrimonio de esta sociedad ha sido pagado y que se tiene de manera íntegra, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de la aportación íntegra del capital dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, no puede otorgarse esta escritura constitutiva hasta que se haya pagado íntegramente el capital o las aportaciones totales para conformar el patrimonio de la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a verificar que todo esté en orden con nuestra transmisión y todo está bien. Luego nos corresponde verificar lo que es la nulidad de actos y responsabilidades. Les voy a colocar nuevamente la diapositiva anterior para que ustedes puedan tomar nota o puedan llevar a cabo el resaltado respectivo en su código físico si es que lo tienen ahí a la mano sobre la aportación íntegra del capital y lo encontramos en el artículo 81 del Código de Comercio de Guatemala. Muy bien. Ahora dice nulidad de actos y responsabilidades. Si se otorgare la escritura constitutiva sin esa circunstancia, es decir, sin haberse comprobado fehacientemente que ya se cuenta con la totalidad de los aportes o el capital en su totalidad, pues el contrato, es decir, la creación o la constitución de esta sociedad de responsabilidad limitada será declarada nula. Y los socios también se verán perjudicados, ¿verdad? Porque en este caso, cuando se omita el dato de tener ya íntegramente el capital para poder constituir la sociedad de responsabilidad limitada, los socios nuevamente se hace la excepción a la regla y los mismos se ven obligados o deben de cumplir con las obligaciones sociales de manera ilimitada y solidariamente, ¿verdad? Aunado a ello, pues se considerarán como responsables a todos los socios de la responsabilidad, perdón, de la sociedad de responsabilidad limitada, de todos aquellos daños y perjuicios
que derivado de la omisión de probar fehacientemente el capital o los aportes totales de la sociedad, todos aquellos daños y perjuicios que se causen a terceros, ¿verdad? En una ocasión, pues me preguntaba un estudiante que qué daños pueden ser estos que se ocasionen a los terceros. Pues es que una vez constituida la sociedad, inicien con sus funciones y en el desempeño, pues firmen ciertos contratos, contraigan algunas obligaciones, contraigan algunas deudas y al determinarse que no se había comprobado fehacientemente lo relacionado al capital, que no se había cumplido con todos los aportes o todas las aportaciones de los socios, pues se va a declarar nula la constitución de esta sociedad y ya no va a poder continuar funcionando con normalidad, ¿verdad? Ya no va a ser una sociedad reconocida legalmente. Entonces, todas aquellas obligaciones, todas aquellas deudas adquiridas en este periodo, pues se van a quedar en el aire, ¿verdad? Se van a quedar en stand-by y todos aquellos terceros que de buena fe contrataron, requirieron servicios, requirieron alguna mercadería de esta sociedad de responsabilidad limitada, pues se van a ver afectados, ¿verdad? Van a sufrir de ciertos daños y ciertos perjuicios. Es por ello que ante esto deberán de responder los socios de forma ilimitada y solidariamente, según lo establecido en el artículo 81 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. Luego encontramos una conceptualización y una terminología muy interesante, ¿verdad? Y podemos ver ahí la imagen que nos indica la diapositiva sobre el socio industrial. Es importante que sepamos qué es el socio industrial y si aplica o no aplica para la sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, en términos generales, vamos a decir que el socio industrial es aquella persona que realiza ciertas aportaciones industriales o de trabajo a la sociedad. Y estos aportes, pues, pueden ser con o sin estimación de valor, ¿verdad? Entonces, este tipo de socio, aunque sí participa de las utilidades dentro de las diferentes sociedades, no tiene derecho al voto, ¿verdad? Porque es un socio que únicamente aporta ciertas cuestiones industriales o cierto trabajo dentro de la sociedad, pero no está aportando capital, podríamos decir, no está aportando acciones o algún otro título que lleve incorporado algún derecho, ¿verdad? Únicamente incorpora o presta a la sociedad esas aportaciones industriales o de trabajo, ¿verdad? Entonces dice que este tipo de socio, siendo el socio industrial, sí va a participar de las diferentes utilidades o las diferentes ganancias de la sociedad de responsabilidad de las diferentes sociedades, pero no tienen derecho al voto. Ahora que ya sabemos qué es el socio industrial, vamos a verificar en la siguiente diapositiva si aplica o no el socio industrial dentro de la sociedad de responsabilidad limitada. Si hemos mencionado que la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad capitalista, ¿considera usted que se puede o no involucrar o incorporar a un socio industrial dentro de este tipo de sociedades? A ver, comenten en lo que voy por mi teléfono que puse a cargar un momentito. Por favor, envíen sus mensajitos para verificar si consideran ustedes que sí, sí deben de participar, si debe participar el socio industrial o no en la sociedad de responsabilidad limitada. Vamos a esperar que Golda esté escribiendo qué considera ella si sí o no se puede incluir o puede participar el socio industrial dentro de la sociedad de responsabilidad limitada.
Dice, buenas noches, Lick. Entonces, el socio industrial es como alguien que presta algún servicio, así es. El socio industrial no puede votar porque su aporte es a la sociedad. Sí, así es, Golda, pero el aporte, recordemos que es industrial o de trabajo. El aporte no es capitalista, ¿verdad? Presta un servicio. Dice, ¿se puede decir que es intangible su participación? Así es, exactamente, ¿verdad? Pues él va a colaborar con el desempeño de las funciones de las sociedades, pero no va a aportar económicamente, ¿verdad? La diferenciación aquí es que no aporta económicamente, por eso se le denomina industrial. No es un socio capitalista, sino que él aporta con trabajo o con algunas situaciones industriales, ¿verdad? Entonces, ahora en la siguiente diapositiva podemos ver que nos indica no hay socio industrial. En la sociedad de responsabilidad limitada no hay socio industrial. En esta forma de sociedad no podrá haber socio industrial. ¿Por qué? Porque como lo vimos al principio, la sociedad de responsabilidad limitada es una sociedad capitalista que sus aportaciones van a ser en efectivo. El capital va a estar dividido por aportaciones y no se podrá incorporar este dinero ni en títulos de crédito ni en acciones, ¿verdad? Entonces, el socio industrial que únicamente presta trabajo, que únicamente hace aportaciones industriales, no puede ser parte de esta sociedad de responsabilidad limitada, ya que los socios de la misma deben de ser cargo sus aportaciones de forma económica. Entonces, tomamos nota, por favor, que en la sociedad de responsabilidad limitada no hay socio industrial y esto se encuentra regulado en el artículo 82 de nuestro Código de Comercio de Guatemala. No sé si se quedó claro ahí, José Mux, sobre lo relacionado al socio industrial, ¿verdad? Él únicamente presta conocimientos, presta trabajo, presta sus servicios, aporta con trabajo a las diferentes sociedades, pero en la sociedad de responsabilidad limitada existe la excepción en el artículo 82 que no puede aceptarse o considerarse como parte de esta sociedad a un socio industrial. Tomamos nota, por favor. Bien, continuamos y dice derecho de vigilancia. Salvo, ay, permítame que ya me quiere sacar otra vez de la clase. Miren, y por eso tenemos que estar atentos. Muy bien, dice derecho de vigilancia. Salvo que en la escritura social y en la escritura constitutiva se hubiera constituido, se hubiera tomado en cuenta la situación de poder generar, poder nombrar o poder considerar un órgano de vigilancia, cada socio que conforme la sociedad de responsabilidad limitada tiene derecho a obtener de los administradores, es decir, a requerirle a los administradores informe detallado del desarrollo de los negocios sociales y también tiene derecho cada uno de los socios a consultar todos aquellos libros que se lleven dentro de la sociedad, libros de registros, libros de contratos, libros contables, y nos indica, ¿verdad? La última línea que es nulo todo pacto en contrario, ¿verdad? Es decir, que en ningún momento podemos establecer alguna cláusula especial o alguna cláusula de excepción donde se diga, ¿verdad?, que no va a haber órgano de vigilancia o que en ningún momento ningún socio va a tener derecho a poder requerirle a los administradores que les informen o que les
hagan de su conocimiento cómo es que va el desarrollo de la sociedad o cómo están funcionando los diferentes negocios dentro de la sociedad. Por eso dice que salvo que en la escritura social, es decir, en la escritura constitutiva, se constituya de una vez el órgano de vigilancia, entonces, cada socio va a tener este derecho de poder requerir a los administradores información detallada, informe circunstanciado de cómo se está llevando a cabo el desarrollo de la sociedad, qué negocios se están llevando, qué ganancias se están teniendo, las utilidades, a poder consultar y revisar de forma constante o las veces que ellos quieran los libros que hay dentro de la sociedad. Y también tener claro, ¿verdad?, que según la última línea, este artículo 83 del Código de Comercio de Guatemala, nos indica, ¿verdad?, que va a ser nulo el pacto que se lleve a cabo, mencionando que no habrá órgano de vigilancia o que no habrá socio que tenga derecho a poder solicitar esta información, ¿verdad? Tomemos en cuenta que es un tipo de eh, este órgano de vigilancia. Se trata de poder verificar, ¿verdad?, que cada una de las actividades que se lleven a cabo dentro de la sociedad, pues sean de forma correcta, de forma legales, ¿verdad? Que se aplique el principio de legalidad, que no haya algunas cuestiones turbias o algunas diligencias turbias dentro de el desarrollo de los negocios de la sociedad, sino que todo se elabore con transparencia, tomando en cuenta que todos los socios que están involucrados pues pueden salir perjudicados o beneficiados, ¿verdad? Si el funcionamiento de la sociedad es correcta, si sus estados contables son los correctos, si se están llevando de una manera ordenada, pues no va a haber ningún inconveniente. Pero si hubiera alguna anomalía, algún acto que no sea tan, que se vea o se refleje que es un acto ilegal y que pueda perjudicar a cada uno de los socios, es por ello que los socios tienen este derecho a obtener de los administradores este informe respectivo y poder consultar cada uno de los libros, cada uno de los negocios, y en ningún momento pues los administradores podrán negarse, ¿verdad? Y también si ya se constituyó al momento de crear la sociedad, en la escritura constitutiva se estableció este órgano de vigilancia, también son ellos los encargados de poderle requerir a los administradores toda esta información para socializarla con, con los demás socios que conforman la sociedad de responsabilidad limitada. Y esto lo encontramos regulado en el artículo 83 del Código de Comercio de Guatemala. Vamos tomando nota, por favor. Muy bien, vamos con la siguiente, ya casi vamos terminando. Y nos dice otro nombre en la razón social. ¿Se recuerdan que cuando vimos las sociedades mercantiles en general, todas las generalidades de estas sociedades, pudimos observar un artículo que nos indicaba de que en la razón social puede ir el nombre de una persona extraña, ¿verdad? Alguien que no sea socio de la sociedad. Entonces nos dice esta diapositiva otro nombre en la razón social. Cualquier persona extraña a la sociedad que haga figurar o permita que figure su nombre en la razón social responderá de las operaciones sociales hasta por el monto de la mayor de las aportaciones, ¿verdad? Entonces, esto quiere decir que aunque esta persona no forme parte de la sociedad de responsabilidad limitada, no sea socio, no pertenezca al órgano de vigilancia, no sea un administrador, pero cuando haya autorizado o tenga conocimiento que su nombre figura y permita que esta figuración esté dentro de la razón social, pues va a tener esta obligación. Con el simple hecho de que su nombre figure dentro de la razón social de una sociedad de responsabilidad limitada, esta persona debe responder de las diferentes operaciones sociales, de las obligaciones sociales que adquiera la sociedad de responsabilidad limitada, hasta por el monto de la mayor de las aportaciones, ¿verdad? Entonces es bien importante esta obligación que adquiere esta persona al ser extraña, al no beneficiarse con las utilidades, al no ser parte de las ganancias, ¿verdad?, que va a tener la sociedad,
que permita que figure su nombre en esta razón social, porque se compromete, ¿verdad?, a poder responder de las obligaciones sociales de la sociedad de responsabilidad limitada donde figure su nombre, no obstante no pertenecer a la sociedad, ¿verdad? Porque en algunas ocasiones podemos decir, pues que yo no soy parte de la sociedad, yo no soy socio, yo no firmé, yo no estoy de acuerdo con la sociedad, pero si su nombre figura, es decir, que fue permitido por esta persona que se le consignara este nombre a la razón social, pues debe de responder por las operaciones sociales en las cantidades que se mencione, ¿verdad? Según la mayor aportación que haya dentro de la sociedad. Esto lo encontramos regulado en el artículo 84 del Código de Comercio de Guatemala. Vamos tomando nota, por favor. Muy bien. Y ahora nos vamos con otras disposiciones aplicables y dice, son aplicables a las sociedades de responsabilidad limitada los artículos 64, 65, 66 y 67 del presente código. Entonces nos vamos a ir a estos artículos específicamente. Artículos 64, 65, 66 y 67 del Código de Comercio de Guatemala y estas otras disposiciones aplicables a la sociedad de responsabilidad limitada las encontramos reguladas en el artículo 85 del mismo cuerpo legal. Entonces nos vamos al Código de Comercio para poder verificar los artículos del 64 al 67. Y aquí podemos observar, dice artículo 64, vigilancia. Los socios no administradores podrán nombrar un delegado para que a su costa vigile los actos de los administradores. Recordemos que en el artículo anterior pues veíamos, ¿verdad?, el derecho a la vigilancia, que podían requerir todos los socios un informe y poder revisar los libros. Pero en el artículo 64 encontramos también establecido, ¿verdad?, que todos aquellos socios que no formen parte de la administración de la sociedad tienen la facultad para poder nombrar a una persona y delegarla para que a su costa, es decir, que le van a pagar particularmente, pueda vigilar los actos que realicen los administradores, ¿verdad? En muchas ocasiones, pues cada uno de los socios tienen sus compromisos personales, compromisos laborales, entonces no pueden estar dentro de la sociedad ni dentro del lugar donde se desempeñan las funciones de la misma. Entonces, por eso ellos se ven en la necesidad de poder nombrar a un delegado para que vigile los actos que lleven a cabo los administradores, ¿verdad? Y que se les pueda informar cómo es que está llevándose a cabo el funcionamiento o el desempeño de las funciones de la sociedad de responsabilidad limitada. Luego, en el artículo 65, encontramos reguladas las resoluciones en Junta General. Esto habla, ¿verdad?, que las resoluciones que por ley o por disposición de la escritura social correspondan a los socios serán tomadas en Junta General convocada por los administradores o por cualquiera de los socios. Solo que aquí se establece un plazo, ¿verdad? Dice, la convocatoria podrá hacerse por simple citación personal escrita hecha por lo menos con 48 horas de anticipación a la Junta. La convocatoria deberá expresar con la debida claridad los asuntos sobre los que se haya de deliberar, ¿verdad? Es importante saber que cuando sea necesario tratar algún tema importante dentro de la sociedad, pues debe de tratarse en Junta General. Y para ello debe convocarse a cada uno de los socios con por lo menos 48 horas de anticipación y deberán de establecer en la convocatoria, aunque es de forma simple, pero debe ser escrita, ¿verdad? Entonces tiene cierta formalidad,
Debe ser de forma escrita y deberá establecerse en esta convocatoria los asuntos que se van a tratar y que se pretenden resolver dentro de esta Junta General. Luego, en el artículo 66 encontramos la Junta Totalitaria. En el artículo 66 dice: la Junta Totalitaria, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General quedará válidamente constituida sin necesidad de previa convocatoria. ¿Y cuándo va a suceder esto? Cuando se encuentren reunidos o debidamente representados todos los socios decidieran celebrarla aprobando la agenda por unanimidad, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que en una reunión común de socios, pues sale algún tema importante que hay que tratar y que no pueden esperar, ¿verdad? Para poder convocar nuevamente otro día o aprovechando que están todos reunidos, si por una unanimidad deciden poder celebrar ahí su junta general, no va a ser necesaria la convocatoria por escrito, ¿verdad? Sino que en ese lugar se les va a informar que se va a llevar a cabo, de qué va a tratar el tema y qué se pretende resolver en esta Junta General, como lo establece el artículo 65, solo que ahí nos habla que es necesario convocar, mientras que en la Junta Totalitaria, una vez estén reunidos la totalidad de los socios o estén debidamente representados todos en ese lugar, pues pueden entrar a conocer su Junta General, ¿verdad? Esto lo encontramos en el artículo 66. Luego nos vamos al artículo 67 y nos habla de la representación de los socios. Salvo disposición en contrario de la escritura social, todo socio podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, ¿verdad? Entonces existe el derecho de representación de cada uno de los socios. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando los socios no puedan presentarse a una junta general o a una junta totalitaria, pues pueden delegar a una persona más para que les pueda representar y pueda hacer valer el derecho, ¿verdad?, de voto, el derecho de opinión de cada uno de los socios. Como lo podemos ver en el segundo párrafo de este artículo 67 del Código de Comercio de Guatemala, dice: la representación deberá conferirse por mandato o por carta poder, ¿verdad? Es importante que veamos las formalidades que lleva cada una de las situaciones o circunstancias establecidas dentro del código, dentro de las diferentes sociedades, porque no es únicamente decir, pues llamemos o enviemos un correo que va a llegar una persona más en mi lugar porque yo estoy ocupado, porque tengo agenda llena, ¿verdad? No. El artículo 67 da el derecho a los socios de poderse representar por medio de una tercera persona, pero esta representación deberá de conferirla en mandato o por carta poder, debidamente legalizada, debidamente firmada por el otorgante, ¿verdad? Y el mandato con cada uno de los pasos de ley, debidamente registrado como corresponde, ¿verdad? Porque son circunstancias que cuando se otorga un mandato o una carta poder, pues se le da ese poder o esa facultad a esa persona que nos representa de poder hacer valer nuestros derechos y de poder contraer obligaciones con las decisiones que se tomen tanto en la Junta General como en la Junta Totalitaria dentro de la sociedad respectiva. ¿De acuerdo? Entonces nos vamos ahora nuevamente con nuestra diapositiva y terminamos con ello los temas a tratar el día de hoy, ¿verdad? Y podemos observar en pantalla el recuadro donde proyectamos nuestras preguntas para estudio. Recordemos que a veces observamos que son preguntas sencillas, que son cuestionamientos relacionados con los temas vistos, pero cuando va pasando el tiempo se nos va olvidando las conceptualizaciones o nos van olvidando las respuestas de estos cuestionamientos. Entonces es importante que además de que usted tome la fotografía respectiva, que usted tome la captura de su pantalla, usted pueda tomar nota de cada una de estas preguntas en un cuaderno de notas y les pueda dar, pueda ir dándoles respuesta a cada una de estas preguntas o de estos cuestionamientos. Recordemos que vamos leyendo el número de semana y el número de pregunta.
Semana 7, pregunta uno, es un tipo de sociedad mercantil en la que la responsabilidad está limitada al capital aportado. Recordemos que no solo es la responsabilidad, ¿verdad? Sino que hay varias limitaciones dentro de este tipo de sociedad. Semana 7, pregunta 2, ¿cómo responden por las obligaciones sociales los socios en la sociedad de responsabilidad limitada? ¿Cómo responden por las obligaciones sociales los socios en la sociedad de responsabilidad limitada? Semana 7, pregunta 3, se refiere a una persona física o jurídica que ha adquirido obligaciones y derechos sobre una sociedad u organización. Semana 7, pregunta 4. ¿Se formará con el nombre completo de uno de los socios o con el apellido de dos o más de ellos? O inclusive con el nombre de alguna persona que no forme parte de la sociedad, que no sea socio, pero que sea extraña a la sociedad, pero que permita que su nombre figure dentro de esta circunstancia, ¿verdad? Semana 7, pregunta 5, es quien realiza aportaciones industriales o de trabajo a la sociedad. Recordemos que vimos que era un socio y un par de clases de socios, ¿verdad? Entonces, dentro de ellos encontramos este tipo de socio que es quien realiza ciertas aportaciones industriales o de trabajo a la sociedad. Con esto agotamos nuestras preguntas para estudio y el tema relacionado para el día de hoy, que fue sociedad de responsabilidad limitada. Esperemos que en la próxima clase pues podamos continuar con las sociedades que nos faltan, que se encuentran debidamente reguladas dentro de nuestro Código de Comercio de Guatemala, decreto 2-70 del Congreso de la República de Guatemala. Les dejo algunos segundos la diapositiva para que puedan tomar nota de estas preguntas y de ser posible puedan ir dándole respuesta de una vez para que ustedes ya tengan su material de estudio. Muy bien, entonces muchísimas gracias por su atención. Espero poder estar con ustedes en la próxima clase, que tengan una excelente noche, que descansen y si Dios lo permite, pues nos vemos en la próxima clase en vivo del curso de Derecho Mercantil 1. Recuerden que sugerencias, comentarios, críticas, aportes pueden hacerlas llegar al correo del curso, que es el medio que la universidad nos otorga, que es fg049@urural.edu.gt, o pueden hacerlas llegar al grupo de Telegram que se ha creado de forma interna, ¿verdad? Entonces, muchas gracias a todos, que tengan buena noche, hasta la próxima.